Senador Guido Manini Ríos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. El gusto es mío. En una noche muy especial y, como decíamos, una noche muy negra, no por la lluvia, sino por el lamentable fallecimiento de Larrañaga, ¿no? Que nos sorprendió a todos. ¿Qué reflexión le merece? Sí, realmente fue impactante, una noticia no esperada. Y yo creo que el sistema político ha perdido a una gran persona, un baluarte, una persona muy necesaria en este momento en el Uruguay, una persona que asumió una función por demás difícil en un escenario sumamente complicado, un país que venía de 15 años de políticas equivocadas en materia de seguridad, donde el cambio que se da en octubre y noviembre del año 19, el pueblo uruguayo en parte lo da con la expectativa de un cambio sustancial en materia de seguridad. Larrañaga asumió eso con total responsabilidad y seriedad, no escatimó esfuerzo, no escatimó sacrificio, descuidó su vida personal, su vida familiar. Indudablemente que el desenlace de ayer obedece a eso, a ese, digamos, servicio total a la comunidad sin mirar su propio interés. Y yo creo que ese es un mensaje que a todos nos tiene que llegar profundo. Un servidor público que entrega la vida al servicio de sus ciudadanos, los ciudadanos del país. Para nosotros yo creo que lo vamos a extrañar y mucho. El Partido Nacional pierde a uno de sus protagonistas, un representante no solo del Uruguay urbano, sino principalmente de ese interior tantas veces ignorado. Yo creo que Larrañaga encarnó al hombre del interior como pocos dirigentes políticos. Y bueno, para nosotros nos merece un tremendo reconocimiento a todo lo que ha hecho. Usted decía, y sin duda, ¿no?, que la inseguridad fue uno de los temas que motivó el cambio, ¿no?, a nivel político. Bueno, usted forjó el eslogan, la frase "se acabó el recreo", tenía todo que ver con eso, ¿no? Me imagino que ahora tenía muchas charlas con Larrañaga, ¿no? ¿Cómo no? Él, antes de asumir, recuerdo, me fue a visitar a mi casa, estuvimos conversando un buen rato largo. Después, durante su gestión, yo un par de veces me entrevisté con él y por teléfono un montón de veces, la última hace pocos días. Cada vez que había un tema que lo ameritaba, conversábamos. Indudablemente que la tarea de él era complicada realmente, pero bueno, la tomó, como acabo de decir, con total responsabilidad. Ahora, tratándose de personas distintas y de partidos distintos, es lógico que haya diferencias, ¿no? Y ha habido diferencias, hay distintas versiones de prensa. Ahí tenemos una nota del semanario Búsqueda, por ejemplo, donde usted dijo: le hice ver muchas diferencias que nosotros tenemos con la forma en que él o el ministerio está encarando el tema de la seguridad. Más allá de las coincidencias que usted las acaba de dejar claro, ¿no? Sí, pero ¿por dónde irían los cambios que usted querría hacer en materia de seguridad? Esa nota fue de hace más de un año. Sí. Yo creo que en la esencia, Larrañaga supo captar cuál era el principal problema y lo estaba haciendo muy bien. Era darle respaldo a la Policía Nacional, a un cuerpo que en esencia es el mismo que actuó en los años anteriores, pero que él le supo dar un golpe de moral, de ánimo, de respaldo explícito que necesitaba ese policía. Reconocer al policía el sacrificio gigantesco que estaban y están haciendo todos los días, con horarios súper extendidos, con riesgos de vida permanente. Yo creo que eso lo supo hacer como ninguno y eso fue lo que le dio el reconocimiento de todo el cuerpo policial. En ese sentido nosotros tenemos total coincidencia y lo apoyamos siempre, de todo momento. Sí, sí. Nosotros en su momento le hicimos llegar, vuelvo a repetir, hace como un año fue esto, un documento con algunas diferencias. Yo creo que nunca las quise hacer públicas porque siempre entendí que no era bueno estar, digamos, criticando algo cuando está en marcha y tal vez los resultados iban a ser buenos por el camino diferente. Entonces yo entendí que no era bueno entrar en esa crítica, pero iba por el lado de mayor presencia policial en los barrios, en las comisarías de campaña. Y hay un proceso que yo creo que se está haciendo, por supuesto, al ritmo que se puede, porque tampoco es una cosa que se haga de un día para otro. Y algunos otros puntos que se los manejamos en su momento, pero que yo creo que tampoco son, digamos, como para estarlos planteando en este momento. ¿Y la mayor presencia de gente de Cabildo Abierto en el Ministerio del Interior? No.
El Cabildo Abierto prácticamente no tiene presencia en el Ministerio del Interior, así como, por eso, como cabilante. el reclamo de tener mayor presencia no, jamás, es algo que a usted jamás hablamos de esos temas, jamás. No, acá el tema es de que sean las personas indicadas. Acá no nos interesa de qué partido son las personas que ocupan los lugares, sino que sea la persona indicada. Pero de ese tema, sinceramente, no hablamos nunca. ¿Y qué habría que hacer en materia de seguridad hoy? ¿Hay alguna cosa concreta que usted plantee como necesaria que no se esté haciendo? No, yo creo que hay que seguir con esta actitud de hacerse respetar, de ejercer la autoridad. La ley de urgente consideración le dio ciertas herramientas. Yo creo que hay que seguir respaldando el cuerpo policial, que necesita el respaldo cuando las cosas se hacen bien, estar permanentemente reconociendo su actividad, y creo sí que hay que seguir un proceso de reforzar las comisarías de barrio, las comisarías de campaña, de llevar a la policía cerca del vecino. Acá ha habido políticas de retraer, de concentrar en comandos, digamos, más a retaguardia, por decirlo de alguna forma. Acá creo yo que el gran tema es que la policía esté cerca del vecino, un proceso que seguramente está en marcha y que nosotros tenemos que esperar que se consume, ¿no? En algún momento usted habló de los serenazgos, ¿no?, de militares y policías retirados que puedan ejercer funciones de seguridad. Eso no se lo llevaron. No, esto ahora no se lo llevamos, ¿no? Eso fue... No, que no se lo llevaron a ustedes, usted en su momento lo propuso. No me lo llevaron y nosotros no se lo llevamos a Larrañaga en ese documento tampoco. No. Sí. Nosotros, eso fue una idea que surgió en la campaña electoral como una de las formas de reforzar la presencia, digamos, del Estado en los barrios. Lo mismo que estamos diciendo ahora de llevar la policía a los barrios, llevar también ese cuerpo que sería algo que se sumaba a la policía. Pero eso nosotros, indudablemente que, bueno, no ganamos nosotros las elecciones, no insistimos más con ese tema. ¿Y flexibilizar el porte de armas? Para los ciudadanos que estén aptos, capacitados, psicológicamente probados, yo creo que no hay que ponerle trabas a que puedan tener un arma, aquellos que están capacitados. ¿Usted cree que hoy hay trabas que no deberían estar? No trabas, pero hay a partir de un decreto reglamentario que se aprobó a finales del año 16, si mal no recuerdo, se puso muchas digamos, condicionantes que de hecho constituían trabas para que un ciudadano que tuviera armas las pudiera registrar, las pudiera, digamos, legalizar. ¿Y usted dice que debería haber menos requisitos, entonces menos exigencias? Yo creo que hay que tener exigencias en cuanto a la idoneidad de la persona para usar un arma, pero después fuera de eso habría que habilitar a aquel ciudadano que... ¿Pero qué requisito puntual es el que está hoy que no debería estar? Para que la gente entienda de qué estamos hablando. No, ahí, digamos, primero que hay límites de cantidad de armas, hay procesos que llevan su tiempo, el de la pericia balística, que como hay poca capacidad de, digamos, de atención a la población, se demoran meses y años las pericias balísticas para habilitar. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que muchas de las armas que hoy tienen los ciudadanos estén sin los requisitos legales que se aprobaron, por lo tanto están fuera de la normativa. Entonces, agilitar eso. Agilitar, y creo que se ha aprobado un decreto en ese sentido, se ha aprobado un decreto que le da cierta, digamos, mayor flexibilidad a ese tema. Senador, y ahora que bueno, el Ministerio del Interior es clave para el gobierno, ¿usted estaría capacitado para comandarlo si se lo pidiera al presidente de la República? No, yo no sé si estaría capacitado, pero no estoy pensando en eso porque no es previsible que yo ocupe ese cargo ni que se me lo ofrezca. No es previsible, no lo preveo, no está en el horizonte, así que ni siquiera pienso en esa posibilidad. No quiero hacer... No, pero por eso le preguntaba si usted creía que estaba capacitado. Fui por otro lado. No quiero, eso no soy yo el que lo tengo que decir, pero aparte de eso no quiero hacer digamos, historia virtual si me lo ofrecen. ¿Le llegó la noticia de ayer? Directamente no me lo van a ofrecer ayer hubo porque una fake news. No está previsto, no está en el escenario. Está bien, ¿le llegó vio que ayer había una fake news? Yo estaba justo en una cena y lo vi como 2 horas más tarde, pero junto con eso vi decenas de felicitaciones y otros que me decían no aceptes ni... bueno, había de todo, pero decenas de mensajes. Yo digo, ¿y esto qué es? No se vaya al Senado, le pedían sus compañeros. Había de todo. Y yo digo, ¿y esto qué es? Indudablemente una fake news. Esto muestra lo fácil que es en las redes dar manija en un sentido o en otro. Y se prende un fuego y después cuando se saca el fósforo, el fuego ya está prendido. Sí. ¿No? Ahora, por más que no se lo ofrezcan, senador, y que no se plantee ese escenario,
Es un lindo escenario para usted, ¿no? Del Ministerio Interior. Es el tema que a usted mayormente le interesa, ¿no? Usted sabe que nosotros, cuando planteamos el tema ministerios al formarse la coalición, pedimos justamente que no queríamos ni interior ni defensa, queríamos Mides, queríamos vivienda, queríamos salud. Eso fue lo que le planteamos al presidente en noviembre del año 19 y así efectivamente se dio. Bueno, el Mides ya estaba asignado y nos dieron, se nos ofreció el Ministerio de Vivienda y de Salud. Y ya en ese momento yo le expresé al señor presidente que yo no iba a ser ministro de su gobierno y sigo en la misma posición, yo no voy a ser ministro en este gobierno. Hablando del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y de Cabildo Abierto, el que dejó bastante mal parado a su partido fue Enrique Montaño, vocal de Cabildo Abierto en el directorio de ACE, después de decir que los blancos nos cagaron con los cargos. Estoy diciendo textual, lo que se sabe que fue una grabación hecha sin su conocimiento. Y bueno, y jactándose de haber conseguido 135 cargos para Cabildo, palabras que le terminaron costando la cabeza. Pero por si alguno no sabe, le invito a compartir un tape de 1 minuto nada más y lo que trajo a continuación. ¿Y qué me avala a mí? Yo acá tengo 135 cargos. Y eso ha sido, y no le doy la derecha a nadie. Ni acá, ni izquierda, ni derecha. Eso no se lo doy a nadie. Esos 135 cargos los conseguí yo. Suena soberbio, pero los conseguí yo. Me puedo ir a mi casa mañana con la alegría de haber hecho eso. Pero en el ascensor, en el baño, comiendo, tomando un vaso de agua, en el medio del campo, en una policlínica, negocié todo. Siempre negociando. En las palabras de Enrique Montaño, se toma ACE como una estructura, una empresa de poder político y de colocación de funcionarios, realizando persecución política y proselitismo, que rechazamos tajantemente. ¿Por qué? Por no cumplir con el espíritu democrático del Estado y del gobierno uruguayo. Queremos transmitir a nuestros funcionarios que este directorio no va a permitir ningún tipo de persecución política, pertenezcan al partido político que pertenezcan. ¿Cómo le cayó lo que hizo Montaño en ACE? Indudablemente que no me cayó bien, fueron palabras poco felices dichas en privado, jamás pensó que iban a tomar estado público. Pero más allá de las palabras... Pero más allá de las palabras, los hechos tampoco son reales. Él balaqueaba, como se dice vulgarmente, sacaba pecho con una persona. El propio Cipriani, que indudablemente tenía muchos motivos para no estar muy contento con esas declaraciones, dijo que fueron 47 de los cargos propuestos por Cabildo Abierto, propuestos que no quiere decir que fueran cabildantes. Le diría que muchos no son cabildantes por la sencilla razón que, por ejemplo, se nos asignaba dentro del cupo, es bueno también dejar bien claro, de 47 cargos de 500 y pico que se designaron en un año. Usted recuerde que muchos directores e integrantes de ACE renunciaron masivamente al principio de la gestión. Se nombraron 500 y pico. De esos 500 y pico, Cabildo propuso 47. Lo cual, no sé, uno podrá tener cualquier opinión, pero no parecería que fuera una cosa abusiva. Propuso 47. De esos 47, muchos ni cabildantes, por la sencilla razón de que nosotros, por ejemplo, en una localidad X que nos daban la subdirección del hospital para nosotros proponer, no había ningún cabildante con el perfil para ser su director del hospital. Entonces proponíamos a un blanco, un colorado, uno de otro partido. De esos 47 hay choferes de ambulancia, hay auxiliares de enfermería. Es decir, él le decía a la otra persona que hablaba con él una cosa como yo me puedo agrandar también y decir yo soy el capo del barrio, yo digo tal cosa. Lo digo en un mano a mano con alguien con el cual supuestamente confianza. Estoy hablando en privado, supuestamente confianza, sin pensar que... Pero no quiere decir que fueran los hechos reales. El propio justamente no era de confianza esa persona, bueno, por eso llama la atención. Pero no era de confianza, pero Montaño confiaba en él. No era de confianza, por supuesto. Pero no es el primer episodio que tuvieron con Cabildo Abierto. Usted lo conoce. Pero justamente, pero Montaño por algo le dio la entrevista y hablaba con eso. Está bien, pero usted habló con la casa esa mañana y por algo acordaron que Montaño dieron paso al costado. Porque las declaraciones herían, no por esa parte de los cargos, por lo otro, porque lo hería Cipriani, lo trataba de, lo descalificaba. Pero Cipriani habló de agencia de colocación, bueno, después de la investigación que iniciaron, donde depuraron, le digo esto, hubo 47 cargos con la firma del directorio, o sea que todos
Allí firmaron, de alguna forma lo aceptaron, pero además lo que dijo Cipriani luego en la investigación es que Montaño hizo entrar otros 40 por la puerta de atrás a través del régimen de comisión de apoyo. Él mismo se retractó, designó a todos los que, los volvió a poner en los cargos a todos los que en primera instancia había separado del cargo. El mismo Cipriani. El mismo Cipriani, él mismo entendió que se había equivocado cuando habló de la puerta de atrás. No hubo nadie que ingresara por la puerta de atrás en ACE. Eso quedó instalado porque en su momento fue escandaloso, porque fueron unas declaraciones unas expresiones muy duras, digamos, sobre todo por los calificativos que le ponía a Cipriani, pero indudablemente que el propio paso del tiempo demostró que no hubo gente que entrara por la puerta de atrás, que fueron 47 en 500 y pico, y que muchos de esos 47 ni cabildantes eran. ¿Dicho? A ver, ¿cuál es el espíritu de Cabildo Abierto? Tenemos una placa ahí para ver qué es una propuesta de campaña de Cabildo Abierto. Ahí lo estamos viendo. Donde dice... El Estado uruguayo se ha convertido en una puerta de entrada para cargos de confianza de nivel político, critican ustedes. Desde el actual gobierno se ha favorecido una política de clientelismo, hablando del gobierno del Frente Amplio, sin que se aprecie una mejora en la gestión pública. Claro, entonces, ¿cuál es el espíritu? ¿Es ir contra eso, cambiar la política o decir, bueno, a mí me tocan 47, voy a designar 47, a mí me tocan, llevo, pongo, traigo? En un directorio de 5 miembros se le dijo a Cabildo, propongan ustedes el cargo, yo qué sé, de director de tal cosa, y Cabildo en total propuso 47. Pero nosotros, le vuelvo a repetir... La política no debería ser de llamados públicos, una política de otro tipo, en vez de que los que proponga Cabildo, los blancos, ¿no debería ser otro el espíritu? Por supuesto que sí, pero hay cargos de confianza. Si te va a nombrar un secretario o va a nombrar determinados cargos, usted a veces lo nombra de confianza. Eso se hizo en todos los gobiernos, vamos a entender, pero yo creo que en el caso de Cabildo, acá hay como una intencionalidad de ponerlo como que Cabildo es más de lo mismo. Usted mire los números, ustedes que son periodistas de investigación, yo le diría que ustedes son más efectivos que alguna agencia de inteligencia, porque ustedes pueden llegar a investigar cosas y ponen micrófonos y ponen y cámaras ocultas y todo, pueden llegar a investigar perfectamente cuál es la presencia de hoy de Cabildo en la administración pública. Se van a encontrar con que hay ministerios en los cuales no hay nadie de Cabildo, o hay alguien testimonial, hay uno, hay dos. En el tema salud pública y vivienda es donde hay más presencia de cabildantes, pero es un tema hasta natural porque se pone gente de la confianza, en los cargos de confianza, hay cargos que son de carrera, que son por concurso específicamente, y eso se respeta, pero los cargos de confianza a veces se busca la gente que tenga el perfil. Cuando en Cabildo no hay gente con el perfil apropiado, nosotros, y nos toca proponer a alguien, proponemos a alguien de cualquier partido, y de hecho hay gente propuesta por Cabildo que son blancos, colorados, y le diría que hasta algún frentista. Y eso ustedes lo pueden investigar y corroborar perfectamente. Acá lo que yo creo que hay como una intencionalidad, pasó también después con el WhatsApp de la ministra de Vivienda. Justamente por eso quería preguntarle, porque me parece que es un hecho importante para aclarar, teniendo en cuenta que usted es el líder de Cabildo Abierto. Se filtró justamente el WhatsApp de la ministra de Vivienda donde utiliza la palabra, ¿pudiste colocar a alguien? Podemos ponerlo en pantalla, por favor, ahí lo estamos viendo. Aprovecho la oportunidad, le dice, su señora esposa, ¿no? La ministra de Vivienda, a la presidenta de la URSEA, ¿no? ¿Pudiste Silvana colocar Romero. algún cabilante en la URSEA? ¿Necesitas a alguien? En Cabildo hay currículum vitae para varios perfiles. Sí, a Maru Pereda, le contesta, la señora de Martín Sodano, o sea, legislador de Cabildo Abierto. Justo lo tratamos este martes en directorio y ahora estaban consultando cómo instrumentar el ingreso. Bueno, pero si ustedes analizan objetivamente esto, sin ánimo de echar leña a algún escándalo, sin ánimo sin intención de presentar a Cabildo como un partido clientelista como tantos otros, ustedes lo primero que deducen es, la ministra no tenía idea si había designado a alguien. La presidenta de la URSEA le había preguntado a la ministra si conocía a alguien de confianza para poner en su secretaría. Y ella le contesta, mirá que en Cabildo hay currículo. Usó la palabra colocar, que es equivocada. Vamos a entender. Colocar lleva a clientelismo, ese es el problema. Exactamente. Ella usó esa palabra en una conversación privada, en el cual podía haber dicho, pudiste designar, podía haber dicho, pudiste designar algún cabilante. El problema es de las conversaciones que son privadas, bueno, sino que se dicen cosas está perfecto, feas. pero yo le diría también que si ustedes estudian o investigan, la presidenta de la URSEA, la única persona que ha designado en su gestión en un año y pico de Cabildo, es esta señora, que es de su confianza porque la conoce de antes. Ahora, la pregunta también lleva a
¿Colocan a Maru Pereda, esposa de Martín Sodano, porque es de confianza política o porque es una mujer que no tiene trabajo o que tiene un trabajo en el que gana menos? Ahí lo dice que es de mi confianza. No lo dice ahí. Pero Maru Pereda, ¿tenía trabajo o había que conseguirle trabajo a la señora de Sodano? Si usted está en un cargo público y va a designar su secretaria es de su confianza, no surge de ningún concurso. Su secretaria es la que le lleva la agenda, la que le recibe gente en su nombre y todo. Y ella tiene confianza y la designa. Yo honestamente no le veo que es lo grave que haya designado a alguien. Pero también puede pasar que la intención sea conseguirle trabajo a la mujer de Sodano. Alguien lo puede leer así. Usted puede medir cualquier intencionalidad. Acá lo que queda objetivamente se deduce de esto es que ella designó a Maru Pereda, que yo no la conozco, la designó porque era de su confianza. El otro tema es que de adentro de la interna de Cabildo Abierto se le entran a filtrar muchas cosas. Este es un caso, ¿no? Y bueno, eso lo pudieron hablar en la interna, más allá del contenido, ¿no? Son varios casos. Nosotros, le decir la verdad, somos muy ingenuos y muy frontales. Decimos las cosas sin medir consecuencias. Cuando hablamos en un mano a mano decimos cualquier disparate. Yo puedo decir, fulanito de tal, un gran político, es un idiota. Se lo digo mano a mano a otro. Y de repente alguien me grabó y al otro día es el titular. Manini, fulanito de tal es un idiota. Y generan un problemón, un escándalo. Y entonces, claro, y uno dice, no, pues son declaraciones públicas, pues son personajes públicos. Igual muchos de Cabildo lo hicieron públicamente, ¿no? Y no vamos a entrar en el tema, pero en Facebook, posteando. ¿Y usted qué dice? Cuando se entere, ¿cómo este publicó? Y bueno, y yo acepto, mire, nosotros somos tal vez el partido más tolerante, más plural que hay, en el sentido de que tenemos opiniones de algunos que son distintas de las de otros, y gente que es muy tan frontal que lo publica, que lo pone en el Facebook, y bueno, pero también es cierto que a nosotros nos miden con varas distintas. Hay cosas que han puesto, barbaridades que han puesto gente de otros partidos que no forman, que no causan el escándalo que causa lo que hizo el Facebook, el tweet, el WhatsApp de uno de Cabildo o la grabación privada de uno de Cabildo. La vara no es la misma, y el que me diga lo contrario parece que... ¿Quiénes son los que no miden de igual manera? Bueno, mire, nosotros nacimos a la política hace 2 años y poquito, en abril del año 19. Desde ese día hasta hoy, yo le diría que hay una hostilidad permanente en distintos medios, distintos comunicadores, distintos. A veces, digamos, es un medio, a veces otro, pero permanentemente, a partir de medias verdades, de tergiversaciones, de mentiras completas, se hacen cosas para generar, digamos, la imagen o ponerle una etiqueta a Cabildo. Parece que Cabildo, que es un partido que indudablemente molestó a muchos su irrupción en la política, Cabildo está condenado a ocupar un determinado nicho al cual ya se le asignó una etiqueta. Tiene que ser extremista, tiene que ser xenófobo, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, y todas las noticias que se dan de Cabildo de determinados medios siempre apuntan a eso, a generar eso. Senador, ¿cómo se siente usted? Usted tuvo años como comandante jefe del ejército mandando una tropa que obedecía. ¿Cómo se ve ahora mandando esta tropa un tanto anárquica, por decirlo suavemente, que se le va uno por acá, otro por allá? Debe ser bravo el cambio. Un tanto anárquica no, tremendamente anárquica. Sí. ¿Y qué hay que hacer ahí? Y bueno, y hay que jugar como político. Aquí uno tiene... ¿Está aprendiendo a ser político? Y bueno, que quiero aprender, seguramente lo estoy haciendo muy mal, pero quiero aprender a manejar a la gente con otros criterios, digamos, y tenemos opiniones diferentes, tenemos reuniones de bancada, reuniones de militantes, conversamos y siempre aparecen opiniones a veces unas contrarias a otras, tratamos de consensuar, tratamos de que haya, digamos, al menos una postura coherente de Cabildo. Yo creo que Cabildo es muy fermental, es algo que están haciendo, es algo que indudablemente peca de ingenuidad, peca de una frontalidad que le hace que no mide lo correcto, lo políticamente correcto, y a veces decimos cosas que otros partidos que con décadas o siglos de vida saben que no se pueden decir en política porque eso genera rechazo, y nosotros la decimos igual. Lo que sentimos lo decimos, y a veces al decirlo, generamos reacciones. Sí. Lo que pasa es que a veces el ser tan transparente supone pagar el precio. A ver, vamos a entrar después en el tema de derechos humanos, ¿no? Pero hay declaraciones públicas de gente de Cabildo Abierto que son
desde nostálgicos de la dictadura hasta homofóbicas, ¿no? Las ha habido, ¿no? Y entonces, yo te digo, bueno, la gente es transparente. Digo, sí, lo preocupante es que al ver cómo piensan, vemos que son así. Acá hay que ver lo que piensa Cabildo Abierto, no lo que piensa uno de sus 270.000 votantes que puede decir cualquier disparate. Como hay disparates dichos en otros partidos. Acá en otros partidos hubo un diputado que dijo yo con una bazuca me voy al monte e impongo no sé qué cosa, y otro que dijo otro disparate, y otro que quiere poner milicias populares para contrarrestar a las Fuerzas Armadas. Y esas cosas pasan desapercibidas, no importa. Ahora, si uno de Cabildo dice... Nosotros resaltamos todo. Recientemente hubo una declaración de un edil de Rocha que también fueron tomadas con la misma importancia. Ahí está. Todos los partidos tienen gente que dicen disparate. Todo. Ahora, lo raro es que las filtraciones de Montaño surgen de adentro de Cabildo. O sea, no somos nosotros que pusimos una cámara para ver esa conversación. Pero es de la interna de ustedes. Entonces no sé si hay una operación o una intención de afuera. Quien filtró esa declaración, esa conversación, porque no fue declaración, quien filtró esa conversación fue expulsado de Cabildo hace meses. Y Montaño va y lo recibe en su despacho. Pero está, Montaño, 2 horas Montaño encerrado en su trabajo, porque es de las personas que también le dedicaba las 24 horas del día al tema, ni tenía ni idea de quién era este personaje. Bueno, Manini, vamos a hablar del tema que más nos preocupa hoy, que es la salud, donde el ministro de Salud Pública es de Cabildo Abierto, el que más aprobación, una de cal y una de arena, el que más aprobación tiene en el gobierno, Daniel Salinas. ¿No se arrepintió de no haber agarrado al Ministerio de Salud Pública? No, nunca me arrepentí. ¿Usted se imagina el palo que me estarían dando hoy si yo fuera el ministro? Porque usted dice que sería Salinas. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué usted recibiría el palo que Salinas no recibe? Y porque yo, en cierta forma, encarno lo que muchos odian. Yo miro a veces lo que es las redes y todo, permanentemente una agresividad hacia mi persona de cierta gente, ¿no? Y que yo digo, si yo fuera hoy el ministro de Salud Pública, cualquier de estas cosas que a veces están en discusión, si sirve, si no sirve, si la medida es la mejor, si es la peor, ya entraría con otro filtro, con otro lente. Bueno, yo conté públicamente una charla que tuvimos, porque Nacho Oves cometió la osadía de tocar a redoblar, justamente mira, cuando había fallecido Tabaré Vázquez, ¿no? Y yo tarareé esa canción y el otro día la noticia es polémica porque Nacho Álvarez tarareó a redoblar. Y entonces hice una reflexión en Twitter diciendo cómo la gente estigmatiza, te pone en un lugar, etiqueta, y dice, ¿por qué yo no puedo cantar a redoblar y por qué no me puede gustar? Y Manini me escribió un tweet diciendo que él coincidía con lo que es esa injusticia de etiquetar a alguien injustamente, ¿no? De encasillarlo, de vivir la vida en términos de blancos y negros, ¿no? En este mundo de las redes, linchar a una persona es facilísimo. Todos los días están linchando gente. Pero usted, a usted lo lincharon en esa oportunidad, sí, pero en varias. Indudablemente que es ¿Qué es lo que más le molesta a usted de cómo lo ven algunos? No, yo lo que veo que hay gente... ¿Qué le duele más de cómo lo ven algunos? Y lo que me duele es que tergiversen y mientan, que me adjudiquen a mí sentimientos y pensamientos que no tengo y ni he tenido y jamás los pueden deducir de todas mis expresiones. ¿Crees que te ven fascista? Facho. Y a mí me han dicho facho, me han dicho mujijista, me han dicho me han puesto cualquier etiqueta. Yo digo, pero aparte, sin ningún tipo de fundamento cierto, no es a partir de que yo declaré tal cosa, no, es porque yo fui militar, comandante del ejército, y entonces, por lo tanto, yo tengo que pensar así y así, y entonces, digamos, canalizan a veces ciertos prejuicios hacia mi persona que yo creo que no me los merezco y permanentemente siento que se dicen cosas que no corresponden, que no están de acuerdo a la realidad de lo que yo he manifestado siempre y he pensado siempre. Genera mucho rechazo, un rechazo que no genera Salinas, por ejemplo. En un partido tradicional, ¿sabe lo que hacían? Lo sacaba. ¿Lo qué, perdón? En un partido tradicional, blancos y colorados, le hacían dar un paso a usted y Salinas era el candidato, ¿eh? ¿Pero Salinas presidente? Pero vamos a entender, el doctor Salinas es un excelente profesional que está en este momento, digamos, hoy hablamos de Larrañaga que bailaba con la más fea, seguramente la de Larrañaga era más fea, pero la de Salinas no está muy lejos en cuanto a al momento que le tocó actuar, ¿no? Por la situación de la pandemia, debutando en política. Claro.
Y lo ha hecho, yo creo, que con muy buena nota, poniendo su responsabilidad, su seriedad, su conocimiento, su profesionalismo. Yo creo que lo viene haciendo muy bien y eso se refleja en el respaldo que la gente le da. Mire lo que le ¿Salinas pregunto. 2024? Bueno, yo creo que hablar hoy de candidaturas es tomarle el pelo a la gente. No, Hoy pero- la gente está desesperada, está angustiada por la situación que está viviendo. Hablar hoy de que un fulanito puede ser candidato a esto, a lo otro, me parece que... No, pero vos decías recién, la gente me critica más a mí que a Salinas. El 2024 Cabildo va a estar ahí, va a poner un candidato. Y él va a querer. Va a ser usted. El Y tema puede es- haber una interna, El tema es capaz. si se abre una interna. Claro. ¿Está dispuesto a que se abra una interna? Acá no hay nada, nadie está pensando en el 2024 y lo digo sinceramente. Acá estamos pensando todos cómo le damos soluciones a los problemas de la gente. Vamos a eso, el problema de la gente y el COVID. La situación está complicada. Podemos ver una de las últimas noticias. Los casos de COVID se disparan, los ingresos a CTI retoman la tendencia al alza. Pensábamos que con la vacunación eso no iba a pasar. Tenemos gráficas incluso que creo son bastante elocuentes. Los datos de hoy dieron una tasa de positividad de 23,4%. El índice de Harvard, 100.3, es el más alto de hace más de un mes. La evolución del promedio de casos diarios es esa gráfica que estamos viendo ahí. Y cuando vemos el promedio móvil de ingresos a CTI, que es lo que se supone que la vacunación iba a bajar, ¿no? Que no haya casos graves, lo que vemos es que empezó a descender, pero luego hay cierto repunte. En este contexto, desde Frente Amplio, ya sabe las medidas que están pidiendo, ¿no? El ministro Salinas, de quien estamos hablando, en su momento, y esto son palabras suyas, si por él fuera, dijo hace un tiempo, sería mucho más restrictivo. Si fuera por usted, Manini, ¿sería más restrictivo con las medidas? Bueno, yo creo que se ha ido restringiendo muchas cosas. Nosotros le preguntamos al Frente Amplio en la comisión de seguimiento del COVID, bueno, ¿qué es lo que tenemos que cerrar? Para ser más restrictivos hay que cerrar algo. ¿Qué es lo que tenemos que cerrar? Hay que cerrar los shopping, hay que cerrar los gimnasios que ahora se iban a abrir o se van a abrir, hay que cerrarlos, mantenerlos cerrados. Hay que cerrar las ferias, la feria de Piedras Blancas hay que prohibirla. Eso es a lo que vamos. Y bueno, y no hay tampoco propuestas concretas de vamos a hacer, se habla de cerrar alguna oficina, de poner aforos en algunos... ¿Usted no cambiaría nada? Yo creo que se puede hacer algunas cosas. ¿Cómo ¿no? cuál? Por ejemplo, aforos en transportes interdepartamentales, Pero hay ser aforos. estrictos, pero hay algunas frecuencias que todavía se puede Achicar más. achicar los aforos. No va a cambiar la gráfica. No eso. va a cambiar la El gráfica. tema es si el mensaje del gobierno es la inacción, porque los casos suben. Y quizás los periodistas estamos preguntando si se puede hacer más. Si se puede hacer. ¿Ustedes manejan otro escenario? ¿Hay otra posibilidad de acción? Yo no diría que el mensaje del gobierno es la inacción. No, lo pregunto, la gente lo puede interpretar así, digamos, no, suben los pero casos el y gobierno no está se toman nuevas el medidas. gobierno está haciendo un seguimiento activo. Indudablemente se puede acá restringir algo más, pero nosotros tenemos los ejemplos de países que han sido sumamente duros en las restricciones. Entonces es esperar la vacunación, el resultado. Acá, lo que bueno, queda. eso es lo que se dijo desde hace un tiempo y por supuesto es un proceso que lleva su tiempo. La inmunidad de rebaño que se llama va a llevar pero todavía unos meses más. Todavía no se ha llegado indudablemente. Pero abril y mayo fueron durísimos en Y cantidad sí, de muertos. y sí, No sí, se sí. blindó mayo y no se blindó abril. Pero blindarlo, ¿qué significa? Cuarentena total. Los países que la han hecho, ¿han tenido realmente resultados de cortar? Yo diría que no. No, yo no sé. Este- No digo que los otros países fueran eficientes ni que ninguno tenga la fórmula. Lo que digo es que la situación es mala. La situación es mala. La ola que el año pasado veíamos en Italia, en España, en Nueva York, en todos esos países que veíamos la gente morir afuera de los hospitales porque no tenían cama y todas esas cosas que lo vimos, yo me acuerdo de ver en Nueva York, algo increíble, gente muriendo por no tener espacio en el CTI. Esa ola, sin esa gravedad, sin llegar a ese extremo, porque se tomaron todas las previsiones necesarias para no llegar a ese extremo, esa ola nos pegó finalmente. Nos pegó aparte en el anca de una variante, una mutación o no sé Sí, cómo la se P1. dice, la La- P1 que es mucho más agresiva que aquella que veíamos en Europa hace un año. Indudablemente estamos en un continente donde mientras en Brasil siga pasando lo que está pasando, Uruguay nunca va a estar a salvo de eso. Senador. Pero indudablemente que cuando tengamos
la inmunidad, digamos, de la mayor parte de la población, se habla del 70% de la población vacunada. Bueno, la previsión es que va a ser ¿Sabe lo que totalmente estoy distinta. viendo? Que usted aprendió rápido a ser político. Yo no, sí. Porque le estamos pidiendo críticas al gobierno en materia de seguridad y dice, no haría nada del otro mundo. En materia de salud, no haría nada distinto. Elecciones, no se puede hablar de elecciones. En materia... Un político avesado mismo cuando usted le pregunta A le contesta B. ¿Por Contesta eso? totalmente... No, pero yo no le estoy contestando a B, yo Bueno, le estoy diciendo A,5. mi parecer. Lo que pasa es que usted quiere que yo conteste determinada cosa y yo contesto diferente. No, yo le quiero preguntar sobre la propuesta que usted quiere plantearle a la gente en materia económica, ¿no? Que la pandemia va de la mano con eso, ¿verdad? De hecho, ustedes propusieron un ámbito económico, ¿no? Un ámbito asesor en materia económica al gobierno. ¿Hay alguna propuesta concreta que marque la diferencia de Cabildo Abierto y que no se está haciendo hoy? Sí. ¿Cuál es? Nosotros presentamos en el mes de febrero, yo personalmente se lo di mano propia al presidente de la República, después lo hemos hablado con el equipo económico, yo personalmente también y otros integrantes de Cabildo, una propuesta que eran 22 puntos, los cuales iban por exoneraciones tributarias, por impulso a determinados sectores, por darle oxígeno a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, al pequeño productor, darle oxígeno, evitar que las empresas caigan, cierren y se pierdan puestos de trabajo. ¿Y el gobierno no hizo nada de eso? El gobierno, parte de eso que nosotros dimos, nosotros propusimos, fueron las medidas que se tomaron, Claro. pero quedaron afuera ciertos niveles de empresas, medianas empresas que no fueron alcanzadas. Todavía yo creo que falta algo más para ir de acuerdo a nuestras propuestas. Yo vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces. Cabildo Abierto tuvo el 11% de los votos, no tuvo el 51%. Donde manda capitán. Por lo tanto, Cabildo no Para usar tiene, una jerga creo militar. yo, que no corresponde que Cabildo quiera imponer su propuesta, pero tienen la total libertad de proponer cosas en todos los campos. Entonces, en ese documento, tal vez lo más importante que nosotros propusimos fue revisar lo que se llama el gasto tributario. Es decir, las exoneraciones que se dan a múltiples empresas que en su momento llegaron al país, se les dio tal exoneración, después se permanecieron durante el tiempo, empresas, digamos, que se las atrajo buscando darle trabajo a los uruguayos UPM. y que bueno, es un caso, es un ejemplo, pero hay muchas otras. Entonces, el gasto tributario en el Uruguay está estimado en alrededor del 7% del PBI, lo cual es el doble del promedio de Latinoamérica, que es el 3,5% más o menos. Entonces, nosotros, en base a los estudios que hemos hecho, se puede reducir ese gasto tributario revisando todas las exoneraciones de todo tipo que hay en este país, se puede reducir hasta en 2 puntos del PBI. Estamos hablando de una suma de alrededor de $1.000 millones o algo más que se podrían reasignar a otros fines como para darle oxígeno al trabajo nacional. ¿Usted que está de eso se hablando trata. de no conceder exoneraciones que se están dando hoy? De revisar todo Lo que eso. pasa es que acá hay que exonerar para que vengan. Ya sabemos lo que es Bueno, el país. pero ¿no? Un paisito en que tiene un mercado mínimo y si no exoneramos, En su, el gobierno momento, dice no en viene. su momento hubo exoneraciones para que vinieran con la promesa de generar puestos de trabajo Sí. que después tal vez no se cumplieron. Eso se está, digamos, cuando lo hablamos con el equipo económico, la propia ministra dijo los técnicos van a revisar todo, todavía estamos esperando ver toda la realidad para después ver cuáles son los, digamos, los cambios que se pueden hacer en ese sentido. Esa es parte de nuestra propuesta, porque usted me preguntó si hicimos Sí, sí, propuestas sí, sí, concretas, sí. bueno, Sí, sí, sí. esa es parte de nuestras propuestas y... Están las pelotitas de golf ahí también, ¿no? Bueno, es un ejemplo medio burdo que no va a mover ninguna aguja, pero es un ejemplo. Ahí. Un ejemplo. Leo. Senador, en la última reunión de líderes de la oposición, Sanguinetti Loncaró le preguntó cuál era su postura en cuanto al pedido del Frente Amplio de ampliar el plazo para la recolección de firmas contra la ley de urgencia. Más allá de este episodio, ¿sabe lo que pasa, Manini? Que uno habla con dirigentes blancos y colorados y no confían en Cabildo. Dice, pero ¿estos en qué están? Tienen una pata acá, tienen una Votan pata... con el frente Votan algunas con cosas. el frente, no podemos confiar en ellos, no sabemos si van a estar hasta el final de la coalición. Son sospechosos ustedes dentro de la coalición, Manini. Le digo en serio. Él sabe, él habla Yo con todo. sabe, hablo Y a con- él le dicen la verdad, a usted capaz que no. Tal vez le digan cosas que a mí nunca me las contaron. No, por eso son políticos. ¿Pero qué le responde a Cabildo esos Abierto temores? hasta ahora ha sido un leal soporte de la coalición. Cabildo Abierto desde el primer momento dijo claramente, somos un partido diferente, desde que irrumpimos en la política, no somos el Partido Nacional, no somos el Partido Colorado, claramente somos un partido diferente. Nosotros
firmamos un compromiso por el país en noviembre del año 19, vamos a cumplirlo a rajatabla, no tenemos cronograma de salida, nos preguntan hasta cuándo van a estar en la coalición, no tenemos ningún cronograma de salida, vamos a seguir siendo soportes de la coalición, porque entendemos que es la única forma de que haya posibilidad, por lo menos la posibilidad de llegar a soluciones a los grandes problemas de la gente. Que haya una coalición con mayoría parlamentaria que pueda sacar adelante las grandes leyes. Por eso, con seriedad y responsabilidad le damos el apoyo. Se lo hemos dado siempre. Nosotros no hemos hecho ningún escándalo, no hemos, digamos, peleado públicamente por cargos ni por nada por el estilo. Bueno, en la última interpelación más o menos, ¿no? El episodio entre uno de sus legisladores con un asesor. ¿Y el escándalo lo hicimos nosotros? Es iniciado, es cierto, por un asesor bueno, del Ministerio de Economía. Y aparte, ¿y qué escándalo fue ese tampoco? Vino a increpar, se subió el tono nada más, pero escándalo, yo estoy hablando de problemas políticos de fondo. Pero tenemos todo el derecho a plantear nuestras posiciones. Y eso molesta. Y le pongo el ejemplo más manido, el que más se ha usado, el de la ley forestal, ¿no? Que generó malestar, rispidez, todo lo que quiera. Cabildo, desde el primer momento, desde que empezó el año pasado, propuso el proyecto de ley. Entendemos que es una ley necesaria e imprescindible para que sea aprobada. Que haya socios de la coalición que entiendan que no. Bueno, pero en este aprendizaje de político, ¿no ve que ahí el Frente lo puede estar utilizando para meterle una mella a la coalición, por ejemplo? Porque en 15 años el Frente no impulsó una ley de ese tipo para reformar la ley forestal. Bueno, pero nosotros siempre dijimos que si hay una ley que es necesaria para la gente, no nos importa si el apoyo, cómo se hace la mayoría, no nos interesa que esté la mayoría para que se transforme en ley. Nosotros entendemos que esa ley es fundamental. Ahora, blancos y colorados votaron con el Frente, por ejemplo, una ley de los aeropuertos que nosotros no votamos. Es decir, que no todas las leyes salen la coalición por un lado, el Frente por otro. Y han habido distintos cruces. Senador, me están diciendo que se nos va el tiempo y yo se lo quiero preguntar porque públicamente lo he criticado duramente con esto. Un fiscal pidió que usted fuera procesado por un delito, el fiscal Morosoli. No vamos a entrar en el tema de las actas porque eso ya se habló bastante. Pero usted primero públicamente dijo, sí, yo voy a la justicia. Meses después dijo, no voy a la justicia, me amparo en los fueros. ¿No? Y más allá de todos los argumentos que dio, entre otros, manejó la desconfianza en el fiscal, sugirió que el fiscal estaba haciendo mandados, pero también en el sistema judicial. De hecho, usted fue muy duro y calificó, dijo, existe un cuerpo organizado de jueces genuflexos. Que el líder de un partido político tan importante, que está peleando el tercer lugar en el país, desconfíe de la independencia de un fiscal y en última instancia del sistema judicial, ¿no es algo grave? Yo tengo todo el derecho como ciudadano a no estar de acuerdo con el proceder de un magistrado. Sí. Tengo todo el derecho. Todos los días un abogado o un fiscal presentan una apelación, están diciendo el juez se equivocó. Bueno, para mí, en el caso que nos concierne, el fiscal se equivocó, pero se equivocó intencionalmente. El fiscal actuó como abogado defensor de quienes realmente tuvieron responsabilidad e incriminó a quien no tenía responsabilidad. Usted está haciendo una acusación muy grave, ¿no? Bueno. Usted está diciendo que el fiscal Morosoli tuvo la intención deliberada de perjudicarlo y pero si le sirve para algo, lo vengo diciendo hace meses, no lo estoy diciendo por primera vez en ese programa. No, pero yo lo escucho y digo, ¿qué pruebas tiene usted para achacarle una intencionalidad a un fiscal? Tengo muchísimas. ¿De Morosoli? Muchísimas pruebas. ¿De Morosoli en particular? A mí me gustaría que usted escuchara mi alegato el día de la sesión del desafuero y ahí yo expresé claramente por qué se actuó. Ok, pero de todas formas, hay un fiscal y después hay un juez. O sea, el fiscal flechado dice Morosoli dice que Manini vaya en cana. Pero después hay un juez el que tiene que decir, ¿tampoco confiaba en el juez? Bueno, yo tenía todos mis derechos a no confiar. No confía en el juez tampoco. Usted le recuerdo cómo fui cesado en el cargo a raíz de una crítica que hago a la actuación judiciales en este tipo de casos. Que pueden ser de recibo. Bueno. Pero yo lo que le digo es, entiendo la crítica, yo he criticado fallos judiciales y es parte del juego, pero usted se adelanta y más allá de decir que el fiscal con sus razones está flechado, ya entiende que el juez que le va a tocar decidir también va a estar flechado. Sí. Y la Suprema Corte sin saber quién es el juez. Bueno, ¿usted cree que hay? Pero yo tenía una serie de... No confía en la justicia. Yo tenía una serie de informaciones que en este caso, en el cual se trataba mi tema,
había una clara intencionalidad política. Y el juez sea, había también. el nombre del juez, porque entonces. un juez es grave, es pensar que un juez va a estar haciéndole mandado a quién. Y, bueno, pero ¿y usted realmente cree que los jueces son todos santos que van a fallar? Pero arriba están los ministros de la Suprema Corte de Justicia. sí, bueno, ahora, se puede pelear. y no era... Ahora, este es un tema que para mí está terminado, digamos, en el sentido, yo mismo fui el que promoví que esto se tratara rápidamente, este tema estaba archivado, digamos, estaban esperando a ver si la Suprema Corte tenía que mandar o no de vuelta, y yo mismo fui el que pedí, porque yo quería que esto, pero hubo una serie de elementos en esos meses, sobre todo el accionar del fiscal, que cuando interroga al doctor Toma no le pregunta lo que le tenía que preguntar, si realmente quería saber la verdad, que me demostraron claramente que acá había la intención de un manoseo, una intención de una descalificación política, y yo no me quise prestar para ese juego atendiendo lo que yo represento para mi partido. Por lo tanto, claramente ese fue, digamos, la evolución del tema. El propio Mujica en su momento llegó a decir, Manini no vuelve al Senado. Claramente había una intencionalidad en este tema. ¿Y usted como Ahora, general no va a pelear esa batalla en la cancha que tiene que pelearla? bueno, pero un general lo peor que puede hacer es dejar a su tropa, pero en este caso a quienes lo siguen, dejarlos sin su conducción por prestarse al juego totalmente sesgado de ciertos actores que desde el principio actuaron con claro sesgo en este tema. Me tengo que ir a la tanda por compromisos comerciales. ¿Le puedo pedir que se quede 5 minutos más después de la tanda? ¿Cómo no? ¿Dejó el auto bien estacionado? De eso vamos a hablar, entre otras cosas. Pero a la gente le recuerdo la encuesta. La Fundación de Cabildo Abierto, ¿le hace bien a la política? ¿Le hace mal a la política? ¿O da lo mismo? @SantoTV4. Y vamos a hablar del 20 de mayo, ¿no? Vamos a hablar de la Marcha del Silencio, vamos a hablar de la postura de Manini Ríos. Seguimos en vivo en Santiseña, digo en vivo porque me están preguntando si podemos estar saliendo en vivo, si son las 22:00, ¿ok? Y aquí estamos en Canal 4 con el senador Guido Manini Ríos. A propósito, les planteamos una encuesta sobre Cabildo Abierto, sobre si la fundación de ese partido le hace bien o mal a la política, y vamos a ver el resultado parcial. Queda todavía media hora y pico de programa, pero ahí estamos viendo en pantalla y bueno, ya ven, 74% dice que le hace bien, 15% dice que le hace mal a la política y 11% que le da lo mismo. Mandó a la tropa a votar ahí. Sí, la verdad que la militancia está activa. Pero más allá de eso, usted decía que sufre el estigma, ¿no? Tuvimos una reunión a partir de un intercambio de mensajes y yo dije, sin traicionar el off the record, que me había encontrado con una persona que me había impresionado muy bien. Y lo dije públicamente. Ahora, usted está teniendo una charla con miles y miles de uruguayos que lo están viendo, ¿no? Y teniendo presente ese estigma, entonces es que le quiero preguntar y que usted responda con todas las letras. Por ejemplo, ¿cuál es su postura en relación a la dictadura militar que hubo acá, al golpe de Estado que se dio, a los desaparecidos que hubo? Yo le voy a contestar con las mismas palabras que he usado siempre, no ahora porque estoy hace 2 años en este terreno de la política. Yo era comandante en jefe del ejército, recuerdo que en un discurso cité palabras del general Pablo Galarza, que dijo: en una guerra lo más sagrado son los prisioneros. Y critiqué siempre, digamos, cualquier trato fuera de lo que es acorde al respeto a los derechos humanos hecho a cualquier prisionero. Siempre salté el Artigas de la clemencia para los vencidos, etc. Esa fue mi tesitura siempre estando en actividad. O sea que no lo estoy diciendo ahora. O sea, yo, todo aquello que incumbe los derechos humanos, no tuve nunca 2 discursos. Siempre fui claro. Ahora, tema de la dictadura, todas las dictaduras son malas. Sin embargo, nuestra historia, hay algunas que les pone el calificativo de buenas. El golpe de Estado que hace Valdomir en el 42 fue considerado bueno. El golpe de Estado que hace Cuestas en 1898, con el apoyo de Valle de Ordóñez, fue bueno, porque después el proceso político sirvió para determinados fines. Yo creo que todo golpe de Estado es un fracaso de la institucionalidad, es un fracaso de la aplicación de la voluntad
del pueblo uruguayo que se expresa en una constitución que se viola al golpe de Estado. Yo lo que digo de este pasado tan traumático y que en cierta forma hasta el día de hoy tiene consecuencias, yo lo que digo es que hay que mirar la película entera. Así como nosotros hablamos del golpe de Estado que se produce en febrero la primera parte y en junio la segunda parte del año 73. Los comunicados. Ahí va, los comunicados, todas esas cosas que, vuelvo a repetir, es un fracaso de la institucionalidad y que ojalá nunca se repita, ojalá nunca se repita. Pero también hay que estudiar qué pasó unos meses antes, en abril del 72, que el Parlamento uruguayo democráticamente elegido, 4 meses antes había sido elegido, un parlamento con figuras de la talla de Wilson Ferreira Lunati y tantos más, por 2/3 de su voto declaró que el Uruguay estaba en estado de guerra interno. Ustedes se imaginan hoy, pueden pensar que aquí se declare que el Uruguay está en guerra. Bueno, hace casi 50 años se declaró. Y ahí, en ese momento todavía los militares no habían sido protagonistas, no habían intervenido. Los protagonistas eran otros, los que llevaron al estado de guerra interno del país. Los Tupamaros, dice usted. Y muchos más, ¿no? No solo los Tupamaros, hubo muchos protagonistas que llevaron a ese proceso y que indudablemente, por una lógica de los hechos, como alguien dijo, se fue degenerando hasta llegar a febrero del 73 y a junio del 73. Ese fue el proceso histórico que, como usted, historiador que es, pero yo le pondría también el mismo énfasis que se pone en la dictadura, en todo ese proceso que lleva al estado de guerra. ¿Y condena ambas cosas por igual? Y sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto pero que además sí. ¿Entendés que hubo terrorismo de Estado? Bueno, hay que definir terrorismo de Estado, pero en el momento que se violan derechos humanos como se violaron de prisioneros, indudablemente que hay una suerte de terrorismo. También hay terrorismo, vamos a entender que el Pacto de Roma, Estatuto de Roma, establece que terrorismo es el terrorismo de Estado y es el terrorismo de las organizaciones, o sea que hubo terrorismo de distintas partes, pero claro que hubo. Leo. Manini, 20 de mayo pasado, marcha del silencio pidiendo por la suerte de los desaparecidos. Usted agarra el celular, tuitea, saluda a las abejas en el Día Mundial de estos insectos. Yo sé que usted dice que son ilusos y demás, tan ilusos como para pensar que no le iban a caer. Con un ¿Por qué lo hizo esto? De ese tipo, en ese día. Aquí, como tantas cosas que yo digo, la película hay que verla entera. Ese día, primera hora de la mañana, yo di una entrevista en una radio que después levantaron distintos medios, el Observador y otros medios de prensa, que estuvo en las redes todo el día, sobre reflexión sobre el 20 de mayo. Y hablé de lo que la fecha significaba, de los hechos lamentables, de que ojalá nunca se repitan hechos de esa naturaleza. O sea, dije exactamente lo que pensaba de la fecha. También estuvo en el Palacio. O sea, que no ignoré la fecha. Yo trabajo en el Palacio. En el lugar donde yo trabajo se hizo un homenaje a las dos víctimas más connotadas de ese 20 de mayo del 76, y yo concurrí, igual que había ido el año pasado. Concurrí por muchas razones. Una de ellas es que yo le tengo un especial respeto a la figura de Selmar Michelini, que era amigo muy relacionado con mi padre y con mi tío. Cuando mi padre murió en el año 71, él presidía una empresa periodística donde trabajaba Selmar Michelini, es decir, que había un relacionamiento de ese tipo, yo diría familiar, y yo siempre le tuve un gran respeto a la figura de Selmar Michelini. Entonces estuve en el homenaje el año pasado y este año, los 2 años en los cuales yo estoy en el Parlamento y se organizó ese homenaje. Es decir, que yo la parte que tenía que hacer el día 20 de mayo la hice. Hice las declaraciones públicas y fui al acto al cual me invitaron, ¿no? En la tarde recibo a gente del sector agropecuario que me vienen a ver. Sale el tema, hoy es el Día de las Abejas, le hicimos un mensaje a los apicultores, digo, le voy a hacer uno. Delante de él le hice el homenaje. Los apicultores varias veces me han venido a ver a mí por su problemática, que el glifosato, que esto y que lo otro, y yo entendí, no pensé, es lo que les venía diciendo hoy,
no estamos midiendo lo políticamente correcto. No me di, jamás me imaginé que iba a haber esa reacción, yo diría casi que histérica, como que lo toman como una tomadura de pelo porque hablo de las abejas y no hablo de los desaparecidos. Yo de los desaparecidos hablé ese día y hablé públicamente. Hay fechas que son importantes. Hablando de las redes sociales, ¿no? Siendo usted comandante en jefe del Ejército, el Ejército inaugura su cuenta de Twitter. ¿Qué día? El 27 de junio de 2000, el día del golpe de Estado, 2017. Manini. ¿La cuenta mía o la del Ejército? La cuenta del Ejército siendo usted comandante en jefe. Justo el 27 de junio fue. 27 de junio. Y bueno, yo qué sé. La puntería. Pero en Twitter no es lo tuyo. 364 días tenía Manini. Pero yo digo, mire el texto ese, ¿qué hay de provocador ahí? No, y no es y el el 27 texto. de junio, bueno, justamente ese día se habrá terminado un proceso, eso lo manejaba el Departamento de Relaciones Públicas y yo creo que ¿Usted no tiene... tuvo participación? No, yo ni soy responsable, por conocimiento? supuesto, pero le quiero decir, pero Después no quiere que lo tiene? estigmatice. Pero uno no está midiendo la sensibilidad. Bueno, capaz que son errores. Sí, Claro, no. claro. No medir la No, sensibilidad, ¿no? pero sensibilidad a veces, yo diría, enfermiza que hay, porque en el tema de las abejas, pensar que fue expresamente una burla, porque yo ese día fui al acto, hice declaraciones, no lo ignoré y aparte saludé a los apicultores porque era un día especial para ellos. Era el 20 de mayo, no era el 21 el de los apicultores, era el 20. Y Bien. bueno, yo lamentablemente las cosas no las hago pensando si es políticamente correcto, qué dirán, qué reacción van a tener. Las hago como las siento y voy a seguir haciendo así, capaz que sea mi mayor debilidad en el mundo de la política. Le voy a dar unos regalos para despedirlo con toda nuestra sensibilidad. Por un lado, está todo acá, ¿no? Sí, está todo. Tengo un Day Spa de Beauty Planet. No sé si usted es muy del spa o su señora No, esposa. la verdad que no, pero ¿Quién lo viera, Manini? Pero va a quedar bien con Irini. Irini. si me sacaron una foto por el guinche, se imagina la foto que me van a sacar en el spa. Bueno, también, hablando de eso, le voy a preguntar Pero sobre Irene Guinche. ya lo está pidiendo. Ya está levantando. Helpline también le regala un voucher por 3 meses de servicio para uso suyo de un familiar o de un amigo. Aprieta un botón, así, y si precisa ayuda, lo va a tener con Helpline. El auto está bien estacionado, entonces lo guincharon. Tenemos la foto, lo guincharon, fue usted, ¿no? Me guincharon, sí. Bueno, yo digo, No se dio cuenta que estaba en un lugar para ¿qué estacionar. deduce uno de eso? Primero, Y que estacionó donde no se que podía. estacioné donde no podía. ¿Dónde estacionado? Frente a una entrada de una casa que el cordón realmente no está bien a nivel del pavimento y bueno, me la comí. Yo digo, ¿quién no estacionó mal? No. Segundo, a mí no me guincharon. segundo, claramente no estoy peseteando a nadie, estoy mirando. No estoy se mirando. defienda, nadie lo está atacando. Y tercero, bueno, no tenía chofer. Si tuviera un chofer, el chofer me estaría esperando y no hubiera pasado. Esa es la realidad. Pero les aclaro por si les sirve que debe ser la 4ª vez que me guinchan en mi vida, ¿no? Bueno, se le acabó el recreo ahora. Ya está. Sí, bueno. Gracias por haber venido, Manini, en serio. En serio, gracias por haber estado acá.